El invierno de la ira. ¿Cuánto tiempo se puede sostener una mentira antes de que la realidad haga saltar por los aires? Hoy 20 de diciembre, ya 21 de diciembre en Europa, en ¿De qué hablan Geo? Con Rodolfo, les traigo la crónica de un colapso anunciado. Desde las capitales europeas aterrorizadas por los 3 minutos de vuelo del misil Oreshnik, hasta el estallido social en una Odessa que ha dicho basta. Tras 8 días en la oscuridad. Mientras la OTAN juega a la ruleta rusa con la supervivencia de Estonia y Polonia, en el interior de Ucrania algo se ha roto definitivamente. Un padre, un justiciero, acaba de ejecutar a uno de los hombres más poderosos del Maidán y su mensaje desde el banquillo está haciendo temblar los cimientos de Kiev. Tomen las armas y marchen sobre el gobierno. Así es. No es propaganda. Es el grito de un pueblo sacrificado en el altar de los globalistas. En el episodio de hoy, psicosis en Berlín. ¿Por qué la Unión Europea necesita que tengas miedo para sobrevivir? Oreshnik en el Báltico. El reloj del juicio final que marca 180 segundos. La caída de Odessa. Entre puentes demolidos y el inicio de un nuevo Maidán. Y la venganza en Lviv. El héroe nacional que llama al ejército a tomar la capital. Prepárense porque lo que van a ver hoy, lo que van a escuchar hoy, no lo encontrarán en los telediarios. Así que, como siempre, estén juntos y siempre fuertes. Comenzamos. La psicosis de diseño y el negocio del miedo. Empezamos este análisis con una pregunta. ¿Por qué, si el Kremlin repite que no tiene intereses de atacar a la Unión Europea, Berlín y Londres insisten en que la guerra es inevitable? El periodista alemán Thomas Fassbender, en el Berliner Zeitung, acaba de poner el dedo en la llaga. La amenaza rusa no es un análisis militar, es una historia de terror diseñada para mantener la cohesión de una Unión Europea que se cae a pedazos. Fassbender es claro. El miedo de las élites europeas es la cuña que impide la paz. Si el objetivo de Bruselas fuera la seguridad de Ucrania, no habrían dinamitado los acuerdos de 2022. Si quisieran estabilidad, estarían sentados en una mesa de negociación reorganizando la seguridad del continente, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque necesitan un mal universal para justificar presupuestos militares y recortes sociales. Para los globalistas, la paz es peligrosa. Si el conflicto termina, la imagen del enemigo global se desvanece y los ciudadanos europeos empezarán a preguntar, ¿para qué sirve entonces esta Unión Europea que nos empobrece? Como bien señala los analistas Kanzler Daddy, cualquier voz objetiva como la de Fassbender será etiquetada de inmediato como propaganda rusa. En la Unión Europea de hoy, la verdad es el enemigo de la narrativa oficial. Sí, la verdad es el verdadero enemigo. Igual que la realidad es un insulto para ellos. Fíjense en la paradoja que señala Putin. Mientras Europa se suicida por miedo a Rusia, Estados Unidos ni siquiera nos marca como su principal prioridad global. Europa está comprando una guerra que sus dueños en Washington ya están empezando a archivar. Es el delirio de un vasallo que quiere ser más fiel que el propio señor. Hablemos del Oreshnik y ese reloj del juicio final en el Báltico. Si el primer bloque era sobre miedo político, esta es sobre realidad técnica. El 18 de diciembre, el tablero cambió para siempre. Alexander Lukashenko ha puesto el sistema hipersónico Oreshnik en alerta de combate desde su suelo bielorruso. Y no es un prototipo limitado como decía Zelensky. Valery Gerásimo ya ha anunciado la formación de la primera brigada completa de estos misiles. La producción en serie no era una promesa, ya es un hecho.
Occidente intentó ridiculizarlo llamándolo de chatarra soviética, pero los datos filtrados del ataque a Yuzhmash cuentan una historia aterradora. Los bomberos describieron pequeños volcanes de plasma. Estamos hablando de ojivas que impactan a tal velocidad que crean cápsulas de energía superdensa capaces de vaporizar fortificaciones a 40 metros bajo tierra. No necesitan una carga nuclear para borrar una base de la OTAN. La energía cinética convierte los objetivos en simples nubes de átomos. Hablemos de tiempos, porque el margen de error es cero. Lanzado desde Bielorrusia, el Oreshnik tarda 1 minuto en llegar a Vilna, 2 a Varsovia y 3 a Berlín. 3 minutos. Ese es el tiempo que tendrán los líderes europeos para entender que su apuesta por la escalada ha llegado al final del camino. Foreign Policy ya lo admite. El sistema de defensa antimisiles europeo es hoy por hoy papel mojado frente a esta tecnología. Y la pregunta para ustedes es simple. ¿Están Macron, Merz y los líderes polacos dispuestos a sacrificar sus capitales por un conflicto que ya no pueden ganar? Zelensky dice que Rusia envía señales agresivas. ¿En de qué hablan, Geo? Preferimos llamarlo por su nombre. Es un aviso de que la impunidad para atacar territorio ruso ha terminado. Pasemos a hablar al estrangulamiento de Odesa y el farol de Rumania. Mientras el mundo mira a otros frentes, en la región de Odesa se está librando la batalla definitiva por la logística. El coordinador de la resistencia de Nikolai, Sergei Lebedev, lo ha confirmado y nos dice que los ataques masivos rusos en Odesa tienen un objetivo quirúrgico: interrumpir las líneas de suministro que fluyen desde Rumanía. Ya no se trata solo de barcos, se trata del equipo pesado estacionado en Karolino Bugaz y Zatoka, donde tropas rumanas disfrazadas de mercenarios intentan mantener el flujo de armas hacia Kiev. Rusia ha pasado a la fase de demolición. La destrucción de puentes estratégicos como en el cruce de Mayaki. Y aquí me corrijo, anteriormente dije Mayaki. Ya mi señora me ha corregido y me dice se dice Mayaki. Pues bueno, no es casualidad. Están obligando a los ucranianos a usar ferries y rutas terrestres mucho más costosas y lentas. Cada minuto que un tanque tarda de más en llegar al frente es una ventaja para las fuerzas rusas. Por ejemplo, ¿no? Pero Odesa es también el nido de avispones, de los drones. Sin electricidad estable por los ataques rusos, los drones navales y aéreos que amenazan Crimea y Novorossiysk se quedan sin cerebro y sin energía. Y aquí viene la clave política. ¿Por qué Londres está furioso? Porque Gran Bretaña ha invertido millones en convertir a Odesa en una base operativa contra la flota del Mar Negro. Al destruir la infraestructura de Odesa, Rusia está hundiendo la inversión británica. ¿Y Rumania? A pesar de la retórica, Bucarest no se arriesga. Saben que Rusia no va a parar hasta que Odesa sea inoperable para la OTAN. Y los rumanos no tienen ninguna intención de participar en un conflicto abierto que los borre del mapa. Y aquí se los dejo claro. Odesa está siendo aislada, sin energía para sus bases de drones y con sus puentes hacia la OTAN demolidos. La ciudad está dejando de ser un activo para convertirse en una carga. Los mercenarios rumanos pueden estar ahí hoy, pero mañana, cuando los suministros se corten del todo, serán los primeros en cruzar la frontera de vuelta. La pregunta es, ¿cuánto tiempo puede Londres mantener este farol? Hablemos del sacrificio de Kiev en el altar de los globalistas. Muchos se preguntan, ¿por qué seguir enviando dinero y armas si el frente se desmorona? La respuesta que llega desde los analistas ucranianos de Legitimi es cínica y brutal. Les recuerdo que Legitimi es un canal
de Telegram puramente ucraniano, muy cerca a las fuentes de Bankova. Y bueno, lo que nos dice Legitimi, o legítimo, podríamos decirle, legítimo, es cínico y brutal. Vladimir Putin lo dejó caer en su última comparecencia. Y dice, las élites de la Unión Europea no están esperando la paz, están esperando las elecciones del Congreso de Estados Unidos. Para los globalistas, el conflicto ucraniano no es una causa humanitaria, es una moneda de cambio política para sabotear a Donald Trump. Cierro la cita. Así que la estrategia es perversa. Si obligan a Ucrania a resistir hasta marzo, aunque el ejército se desintegre y el frente colapse, los globalistas ganan tiempo. Prefieren una capitulación total de Ucrania el próximo año que una paz negociada por Trump hoy. Quieren heredarle a Trump un incendio incontrolable para desestabilizar su presidencia. Incluso si eso significa que Ucrania sufra un nuevo Maidán o una guerra civil interna por el descontento social. Mientras los gobiernos de Francia, Alemania y Gran Bretaña empujan a Europa hacia una guerra directa con Rusia bajo la excusa de la amenaza rusa, Trump tiene su propio plan: desestabilizar a una Unión Europea que considera un títere de sus enemigos internos. Estamos viendo un juego de espejos donde Ucrania es solo el tablero. Los asesores occidentales de Zelensky saben perfectamente que el ejército ucraniano está al límite, pero están dispuestos a sacrificar hasta el último soldado con tal de no cederle la narrativa a sus rivales en Washington. ¿Aquí de qué hablan? Pues analizamos esto sin filtros. Ucrania ha dejado de luchar por su soberanía para luchar por la supervivencia política de los demócratas estadounidenses y los burócratas de Bruselas. Se avecina un desenlace, podríamos llamarlo sombrío. Cuando las defensas caigan y la gente salga a las calles en Kiev, recordarán que sus líderes prefirieron el sacrificio al servicio de agendas extranjeras que la supervivencia de su propio pueblo. ¿Quién es el verdadero enemigo de Ucrania en este tablero? Hablemos de Kaliningrado. En el video, en uno de los videos que acabamos de hacer recientemente, hablamos de las noticias alertadoras, yo diría, que escribieron los diarios chinos de Sohu, ¿verdad? Y pues bueno, es una alerta a la humanidad. Pero hay que hablar de ese fusible nuclear del Báltico. Si hay un lugar en el mundo donde la Tercera Guerra Mundial podría empezar ya mañana, eso es en Kaliningrado. En su última línea directa, Vladimir Putin envió el mensaje más contundente de la década. Cualquier intento de bloquear o aislar este enclave ruso será respondido con una escalada sin precedentes. ¿Ok? Pues, miren ustedes, parece que los chinitos en su artículo, pues, no han predecido nada. Solamente con antelación han confirmado las palabras de Vladimir Putin. Si se recuerdan, cuando hablamos de esto en ese episodio de qué hablan, creo que fue hace 2 días, pues los chinos pues pronosticaban, basados en estudios estadounidenses, la catástrofe de los 34 millones de personas que podrían ser borradas en 5 minutos con el simple hecho de querer atacar Kaliningrado, que la respuesta de Rusia sería sin precedentes. Ojo, sin precedentes también lo ha dicho Vladimir Putin. Y les digo una cosa, esto no es una advertencia diplomática, es una línea roja trazada y no con el lápiz rojo, sino que con fuego. Desde Lituania y Polonia, las voces más radicales como el general polaco, ¿cómo se pronuncia esto? Syrpczak, algo así. Me disculpan por la pronunciación. Ya hablan de Kaliningrado como territorio polaco y de planes de la OTAN para suprimir el potencial militar ruso en la zona.
Pero lo que estos estrategas de salón olvidan es que lo que señala el experto Igor Korochenko, la doctrina militar rusa ha cambiado. Moscú ya no necesita esperar un ataque nuclear para usar sus ojivas. Un bloqueo total a Kaliningrado se considera una amenaza crítica a la integridad territorial que activa el protocolo de respuesta estratégica. Rusia es realista. Sabe que en una guerra de desgaste convencional contra los 32 países de la OTAN, pues los números no están de su lado. Por eso Kaliningrado no es un punto débil. Es un recordatorio de la paridad nuclear. Si la OTAN decide estrangular a los millones de ciudadanos rusos en el Báltico, Rusia no responderá con tanques, responderá con los medios que mantienen el equilibrio del mundo. Putin no busca la guerra, pero está dejando claro que si los empujan al abismo, no caerán solos. Analicemos esta jugada. A ver, Occidente usa a Kaliningrado como una herramienta de presión, ¿verdad? Pero Rusia lo ha convertido en un seguro de vida, por decirlo así. Al declarar que un bloqueo es un casus belli nuclear, Putin le ha quitado a la OTAN su capacidad de chantaje. La pregunta ahora es para Vilna y Varsovia. ¿Vale la pena arriesgar la existencia de sus propias capitales por intentar bloquear un tren o un barco ruso? Sigamos hablando del Báltico y hablemos del sacrificio báltico. Y Estonia como objetivo preventivo. La narrativa de la OTAN en el Báltico ha cruzado una línea de no retorno. Estonia acaba de confirmar la compra de misiles balísticos ATACMS, capaces de alcanzar el corazón de San Petersburgo, el aeropuerto de Pulkovo y la base naval de Kronstadt. Pero, ¿realmente cree Tallinn que pueden amenazar a una potencia nuclear sin consecuencias? Aquí el experto militar Yevgeny Mikhailov, en declaraciones a un diario ruso que se llama Zagrad, ha sido brutalmente honesto. Si estos misiles se convierten en una amenaza real, Estonia será la primera en perecer. Mikhailov no se anda con rodeos. Dice, en caso de una provocación desde suelo estonio, la respuesta de Rusia no será defensiva, sino un ataque de desarme preventivo. Rusia sabe exactamente dónde están desplegados estos sistemas de la OTAN. Dada la geografía y la desproporción de fuerzas, el experto asegura que los países bálticos, pues, dejarían de existir en cuestión de 3 días. San Petersburgo ya está blindado con una defensa aérea de última generación. Pero Estonia, al prestar su territorio para estos juegos de guerra, se ha colocado una diana en la frente. Y aquí lo que debemos entender es que Estonia no actúa sola. Como siempre les he dicho, estos países chihuahuas no actúan solos. Ellos son solamente el brazo ejecutor de la OTAN. Bueno, en este caso, el dedo meñique. Pero ser miembro de la alianza no es un escudo mágico, no. En la lógica militar rusa, si un misil sale de Estonia, Estonia es destruida en su infancia. Mikhailov advierte que esto es solo el principio. A partir de ahí, imaginen qué pasará con el resto de los países bálticos y quienes los apoyan. Así que estamos ante la crónica de un suicidio anunciado por delegación. En nuestro canal siempre buscamos la verdad cruda. Las élites bálticas están escribiendo el elogio fúnebre de sus propios países al creer que Washington los protegerá tras lanzar un ataque contra la segunda ciudad más importante de Rusia. San Petersburgo es la línea roja personal de Putin. ¿De verdad creen que en Tallinn que la OTAN iniciará un apocalipsis nuclear para salvar un país que cabe en una provincia rusa?
La historia nos dice que cuando las cosas se ponen feas, los globalistas siempre abandonan a sus peones. Hablemos de la operación Dniester, el fin de la logística de Ucrania. Muchos se hacían la misma pregunta. ¿Por qué Rusia ha esperado tanto para demoler los puentes estratégicos sobre el Dniester? El analista Yuri Podolyak acaba de revelar la clave, yo diría. Y dice él que no es falta de voluntad, era una cuestión de tecnología. Los recientes ataques contra los puentes de Satoka y Mayaki muestran una precisión milimétrica nunca antes vista, impactando directamente en los mecanismos de elevación y estructuras críticas que antes eran casi imposibles de destruir sin armas pesadas de corto alcance. La importancia de este corte es vital. Por estas rutas fluye el 60% del combustible que consume el ejército ucraniano desde Rumanía. Rusia no está simplemente rompiendo cemento, está estrangulando el motor de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Y lo está haciendo con una nueva generación de drones Geranium, con guía óptica y bombas planeadoras de largo alcance que permiten a los pilotos rusos borrar objetivos desde distancias seguras fuera del alcance de la defensa aérea ucraniana. Los ucranianos intentan desesperadamente construir puentes de pontones, pero es un río de 180 metros de ancho. Estas estructuras son blancos de práctica para los drones rusos. Podolyak es claro. El efecto será acumulativo. No veremos el colapso mañana, pero cuando los tanques y camiones en el frente se queden sin diésel, porque los puentes hacia Rumanía son chatarra retorcida, la defensa de Kiev se desmoronará como un castillo de naipes. La era de la impunidad logística de la OTAN en el sur, pues podemos ver que ya ha terminado. En De qué hablan Geo analizamos esta realidad. Lo que estamos viendo es una preparación para una gran operación militar en el eje Odessa-Nikolaev. Rusia ha perfeccionado su capacidad de ataque a la distancia y ahora está asfixiando los suministros. Cuando el flujo de combustible se detenga, el frente no tendrá capacidad de maniobra. La pregunta ya no es si los puentes caerán, sino qué hará Ucrania cuando el último camión de combustible se quede varado en la frontera rumana. Y hoy en la mañana escuchaba a un analista ruso diciendo que, en su opinión, si nos podemos poner, si miramos al mapa, la destrucción de este mapa, la destrucción del primer puente y el segundo puente más adentro, continentalmente hablando, pues esto es como que si dividiera este pedazo de tierra del conglomerado ucraniano. Y según él, esto indicaría que quizás los rusos ya tengan planeado hacer una incursión terrestre. En comparación con la gente, con el poderío ruso en Transnistria. Y ahí a por Odessa. Por eso es la razón de que ahora están destruyendo estos puentes, están destruyendo toda la infraestructura energética, logística en Odessa. Prácticamente, como lo dijimos anteriormente, hacer Odessa pues ya no un centro logístico, sino que una carga. Veremos, hay que estar poniendo mucha atención a lo que sucede en Odessa, pero ya son 8 días consecutivos. Anoche contamos esto con mi esposa, cuántos días van de ataques, porque mi teléfono no termina de recibir, ¿cómo se dice? Alertas de ataques de drones, de misiles entrando, de Iskander saliendo, y es de no parar, es de no parar. ¿Se recuerdan el día que les dije? Estaba monitoreando, he salido a la calle y en la calle pues miraba yo las entradas y el día siguiente les presenté lo que había sucedido en Odessa. Pues desde ese día, les cuento, no ha parado. Es que no tengo mi teléfono acá para enseñarles, pero sí, puede ser que esta persona tenga razón. Ya, que de repente los rusos nos den una sorpresa y hagan ya una incursión terrestre en esta parte
de occidente de Odesa. Y consecuentemente nos encontramos que Odesa y Kiev están en la oscuridad. Se podría decir que este es un plan ejecutado pues a sangre fría, ¿no? Mientras los políticos occidentales se muestran sorprendidos por la intensidad de los ataques, los profesionales militares lo ven con otros ojos. El teniente coronel retirado de Estados Unidos, Daniel Davis, ha sido tajante y dice: Putin está haciendo exactamente lo que dijo que haría en Odesa. El colapso no es una posibilidad, es una realidad inminente. 20 subestaciones eléctricas han sido dañadas, poniendo la red regional al borde del abismo. No es una escalada espontánea. Es un plan ejecutado a sangre fría para neutralizar el complejo militar industrial ucraniano. Pero el golpe maestro ocurrió en el corazón de Kiev. Se ha atacado lo que el régimen consideraba un objetivo prohibido, la subestación de Pivishna al norte. 20 drones Gerán 2 impactaron de forma coordinada en este nodo vital energético. No se trata solo de apagar las luces, se trata de degradar la estabilidad de la red de tal forma que los sistemas de defensa aérea y los centros de comunicaciones se queden sin energía de respaldo. Como dice el coordinador Sergei Lebedev, sin electricidad los radares son solo chatarra. Están esperando a que las baterías se agoten para la siguiente oleada. Rusia ha cambiado la estrategia de ataques puntuales por una de degradación sistémica, ¿no? El objetivo es que cada vez sea más difícil y costoso reparar los daños, hasta que la red simplemente deje de funcionar. Odesa está siendo asfixiada energéticamente mientras Kiev pierde su capacidad de mando y control. La lógica rusa es clara. Si usas energía para fabricar drones y coordinar ataques contra el suelo ruso, esa energía dejará de existir. Es una respuesta simétrica que Occidente aparentemente no previó. A ver, analicemos la advertencia del coronel Davis. La coherencia de Putin atemoriza porque no hay faroles. Cada vez que Bruselas o Washington cruzan una línea, Rusia responde con un golpe a la infraestructura que Ucrania no puede recuperar. El Centro de Defensa Aérea de Kiev está ahora en cuenta atrás. La pregunta es, ¿cuántas oleadas más puede resistir una red eléctrica que ya está en soporte vital? ¿Verdad? Ahora hablemos de Odesa al límite. El estallido del nuevo Maidán. Y es que Odesa ya no aguanta más. Lo que Kiev temía está ocurriendo. La ciudad está al borde de un levantamiento civil. Tras 8 días sin electricidad ni calefacción debido a los ataques de represalia rusos, los ciudadanos han tomado las calles. Se bloquean carreteras principales, como la calle de Genuesca, no por ideología, sino por pura supervivencia. El jefe de la administración local, Oleg Kiper, está en pánico. Sabe que si la protesta estalla, él será el primer blanco de la ira popular. La situación es crítica. El politólogo Vasil Vakharov advierte que Odesa está en la penúltima etapa antes de una hambruna urbana. Imagínense ustedes. Sin energía, el transporte se detiene y la cadena de suministros desaparece. Mientras la gente se congela, el régimen de Kiev, en una muestra de desconexión total, se dedica a la descomunicación, derribando placas de figuras culturales queridas por los odesianos. Imagínense. Siguen con el espíritu rusofobo. Y esto es un insulto a una población que pide luz y recibe vandalismo institucional. La gente quiere a su ciudad y sus recuerdos. Odesa siempre fue el punto más probable para un nuevo Maidán. Y ahora los residentes de Sumy se están uniendo a las protestas. El régimen de Zelensky ya no puede ocultar la realidad con propaganda. Cuando el hambre y el frío aprietan, las promesas de la OTAN no calientan los hogares.
La administración local ya le ha pasado la pelota a Kiev, admitiendo que el problema es nacional e inmanejable. El descontento social podría ser el golpe de gracia que el ejército ruso ni siquiera necesita disparar. A ver, veamos esta jugada completa. Rusia ha destruido la infraestructura y ahora es el propio pueblo ucraniano el que empieza a cuestionar el precio de la victoria de Zelensky. Un gobierno que derriba estatuas mientras su gente no tiene pan ni luz es un gobierno que ha perdido la legitimidad. Odessa no solo está bloqueando calles, está bloqueando la continuidad de un régimen que los ha sacrificado. ¿Será que este es el inicio del fin para la cúpula de Kiev? Ahora, hablemos de los justicieros en la sombra. El ejército contra Kiev. Aquí llegamos al punto de quiebre. En Lviv, el corazón del nacionalismo ucraniano, pues ahí ha ocurrido algo que el régimen de Zelensky ha intentado de censurar por todos los medios. El asesino de Andrei Parubiy, ¿se acuerdan? El hombre que fue el comandante del Maidán no es un agente extranjero, sino que, como se recuerdan, se los dije en su momento, es un padre ucraniano roto por el dolor. Mijailo Eselnikov ha declarado ante el juez que su acto fue una venganza personal por la muerte de su hijo en Artyomovsk. Pero lo que realmente le aterroriza a Kiev no es el asesinato, es que Eselnikov se ha convertido en un héroe nacional por una parte de la población. En una entrevista que los medios oficiales pues ahora tienen prohibido publicar, Zelnikov hizo un llamamiento directo desde el banquillo. Instó a las Fuerzas Armadas de Ucrania a tomar las armas y marchar sobre Kiev contra unas autoridades que considera malditas. El régimen ha intentado etiquetarlo como traidor y agente del servicio secreto ruso para desviar la atención. Pero el mensaje ya ha calado. Y es que no es un caso aislado. Es la voz de miles de familias que ven cómo sus hijos mueren mientras los políticos en la capital se enriquecen y derriban estatuas. La fiscalía dice que Zelnikov guardó el arma para otro funcionario. Esta es la etapa final de la degradación. Cuando el ciudadano corriente decide que la justicia no vendrá de las leyes, sino del cañón de una pistola en sus manos, si los soldados en el frente escuchan el llamado de hombres como Zelnikov, el próximo Maidán no se da con neumáticos quemados, sino con tanques marchando hacia los despachos de quienes los enviaron al matadero. Esta es la desintegración interna de Ucrania. Y yo diría que ya ha comenzado desde dentro de sus tribunales. Hoy hemos conectado los puntos desde la psicosis de las élites europeas hasta el asedio de Odessa y la justicia por mano propia en Lviv. El tablero está ardiendo. La pregunta para ustedes, la audiencia de Que Hablan Geo, es ¿cuánto tiempo puede sostenerse un sistema que se basa en el miedo al exterior mientras sus propios ciudadanos claman venganza en el interior? Y como siempre decimos en este canal, estén juntos, siempre fuertes, siempre tras la verdad y siendo justos. El desenlace es inevitable y nosotros estaremos aquí para contárselos sin filtros. Gracias por acompañarme una vez más. Hasta la próxima.